Bueno, continuamos acá en Economía 4D y le preguntamos a Leandro Santoro cuánto le queda de mecha al gobierno de Mauricio Macri. No lo sé. A ver, yo creo que en términos económicos está la certeza que esto es insostenible. La pregunta es si la política puede ayudar a alargar la agonía hasta las elecciones. Esta es la única pregunta. Si logran convencer a 4 o 5 jugadores fuertes que no se vayan al dólar, que no desestabilicen el mercado, a los efectos de evitar un pico inflacionario. Si eso Me gusta ocurre... ese concepto que dijiste, ¿eh? La política logra alargar la agonía hasta las elecciones. Sí, claro. Bueno, pero es muy profundo, ¿eh? Bueno, gracias. Vos lo tratás así naturalmente, porque, lo tocás naturalmente. Pero creo que todos somos conscientes que el gobierno no tiene plan económico, que lo que trató de hacer con el fondo es acordar un plan de estabilización monetaria a los efectos de llegar hasta la elección, porque lo que coordina todos los precios de la economía es el tipo de cambio. Entonces, cuando el dólar se dispara la leche, el pan, la carne. Creo que todo el mundo además sabe que esa es una situación inevitable porque se deben más dólares de los que tenemos y de los que podemos producir. Así que está todo el mundo convencido que el gobierno se va a ir a la mierda más tarde o más temprano. La pregunta es cuándo. Si se va antes de las elecciones o después de las elecciones. Es el tema de la mecha. Ese es el tema de la mecha. Pero yo además quiero agregarte esto a tu comentario, seguís con tu línea. Se posteó en el Instagram del presidente de la Nación un padre y un hijo que decía, bueno, el hijo decía, yo soy empresario, la estoy pasando muy mal, pero quiero cambiar 70 años de este país. Y el padre, soy jubilado, la estoy pasando mal, y repite este concepto, cambiar 70 años de populismo. ¿Sí? Y ahí podemos meter al Partido Radical, podemos meter al peronismo y otros partidos, obviamente. Bueno, ante estas herramientas que utiliza el gobierno para poder llegar a esta lenta agonía a las elecciones. Bueno, es el natural de ustedes, ¿no? Ese esfuerzo de la producción. Viene en sintonía con el spot de Vidal sentándose a charlar con una señora muy humilde que dice, yo sé que Patricia la situación Erazo, está dura, mi hijo no consigue trabajo, pero confío en que mi nieto la va a poder pasar Patricia mejor. Erazo se llama, porque hay que marcarlo. Perfecto, ¿no? bueno, eso se llama naturalizar la desigualdad. Yo lo charlé muchas veces en este programa. Yo creo que ellos tienen en mente el modelo de sociedad chilena y mexicana, una sociedad polarizada en términos sociales, dual, donde el pobre se resigna a ser pobre, naturaliza esa desigualdad y no protesta. Y me parece que están tratando de trabajar en esa dirección, en despojar al pueblo argentino de todas las conquistas sociales que esencialmente le aportó el peronismo, con el concepto de movilidad social ascendente, y quieren desmantelar el Estado social de derecho, que es el pacto de garantías que se construyó alrededor de la democracia argentina, que dice que los que están mejor ayudan a los que están peor. Eso que tal vez es lo más jodido que tiene este gobierno, porque es de un nivel de cinismo muy fuerte, es lo que me parece que está generando la reacción de un sector de la política que cree que hay que hacer algo, porque son conscientes que más allá de la bronca que le puedan llegar a tener a Cristina, este tipo está rompiendo los cimientos, los fundamentos de la democracia argentina, del pacto político y del pacto social de nuestro país. Y entonces ahí es donde vienen todos estos movimientos que ustedes seguramente habrán comentado recién, alrededor de la unidad del PJ y la necesidad de juntar fuerzas y masa crítica para oponerle a Macri. Yo lo que creo es que es muy importante la unidad de la política y de los movimientos sociales, pero es imprescindible llegar a ese electorado descreído del conjunto del sistema político. Y creo que estamos haciendo poco para eso. Creo que la política tiene una asignatura pendiente con la sociedad, que es tratar de politizar el debate, sacarlo del terreno emocional, sacarlo del terreno de las imágenes, de la berretada a la cual te lleva el gobierno a discutir, porque esto de 70 años de peronismo, ¿viste? Volvemos otra vez al peronismo, antiperonismo, como si eso fuesen los problemas de la Argentina y como si eso explicara de verdad una división política que en realidad... A ver, no parte desde ahí, o sea, en todo caso parte de cómo creemos que tenemos que producir y cómo tenemos que distribuir el excedente de esa producción. En todo caso tiene que ver con un modelo de sociedad que se tiene que plantear en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. El presidente está obligado a levantar la vara de la discusión política. Lo que hizo en el discurso del 1 de marzo en el Congreso me parece que forma parte de lo mismo, es la infantilización de la discusión. O sea, eso es un discurso que podría haber dicho un pibe en un centro de estudiantes que recién arranca militar, que cree que las cosas se dividen entre buenos y malos, que el eje que separa la política argentina es solamente el eje moral, y en función de eso puede llegar a tratar de defender lo indefendible, digamos. Pero la verdad que un tipo que tiene bajo su responsabilidad conducir un país de 44 millones de argentinos y argentinas, está obligado a plantear la discusión en otra clave, en una clave más racional, más económica, más política, donde la verdad es que me parece que cuando trata de manipular a la sociedad argentina demuestra que no tiene plan y que además no tiene lectura de lo que está pasando. Si me preguntás a mí, yo creo que el principal problema es que estos tipos no tienen claro ni hacia dónde va el mundo, ni hacia dónde va la región, ni hacia dónde quieren llevar a la Argentina.
Entonces, como esto sucede, tratan de disimular estas carencias intelectuales y políticas a partir de golpes de efecto. Lo del discurso el 1 de marzo, lo del acuerdo o lo del pacto entre Vidal y esta señora que contabas vos recién, que en realidad fue un montaje para naturalizar la desigualdad, y este video de Instagram va en esa dirección. Tratemos de echarle la culpa al otro, victimicémonos, pongamos la política en el barro, achiquemos todo, tratemos de que los costos sociales lo pague todo el mundo y simplifiquemos todo diciendo que hay un grupo de gente que quiere hacer que personas que no trabajan vivan a costa del esfuerzo de 6 millones de oficinistas rubios y de traje, que hacemos el esfuerzo para que 21 millones de vagos puedan vivir del Estado. La presentación de Dante Sica, ¿no? Exactamente. Esa es la forma más clara de graficar el modelo de sociedad que ellos tienen en mente. Lo que necesitan es construir legitimidad para ese modelo a los efectos de hacer estable este proyecto. Ahora, Leandro, yo coincido en algo, ¿no? Se está despolitizando la cosa, no se está discutiendo cuestiones de fondo. Hoy la realidad te lleva a una lógica judicial, además en el barro de lo más profundo de lo que tiene que ver con el sistema judicial y lo que hay abajo de eso, de inteligencia, digo, todo lo que estamos viviendo. No se está hablando de política, los argentinos están sufriendo. Yo creo que la salida, lo digo siempre, es la política, recetas mágicas de la economía, un economista que venga de la luna y te diga acá hay que hacer esto y tocar esta variable, no existe, acá la salida es política. Ahora digo, el gobierno fracasó, está clarísimo, los indicadores lo muestran, el gobierno no tiene un plan, yo comparto. Del otro lado, digo, la oposición está muy disgregada, pero por lo menos la parte más fuerte del partido al que vos pertenecés, digo, hasta el año 2015 tenía un rumbo que era completamente diferente a esto, que también tuvo desaciertos, no fueron todos aciertos. Digo, hay también una autocrítica, un planteo, una intención, porque yo veo que de cara a la sociedad, ningún espacio político hoy está planteando, bueno, el camino es por acá, nosotros lleva el debate ese político a la agenda, a los argentinos. En términos colectivos sí, en términos individuales no. O sea, no hay organizaciones políticas, ni sociales, ni sindicales que estén proponiendo una construcción de un discurso más conceptual, más político, más denso. En términos individuales hay excepciones. Cuando vos lo escuchás a Axel hablar de economía y de política, te tira una punta mucho más clara que cuando lo escuchás hablar a cualquier economista que defiende este mamarracho que es el plan económico, supuestamente, que tiene el gobierno. Yo creo que la democracia argentina carece de partidos políticos, carece de instituciones que puedan construir propuestas, políticas de Estado y que logren aportarle calidad a la discusión pública. Entonces, los medios de comunicación y los periodistas construyen el ámbito del debate a partir de la lógica del entretenimiento y del espectáculo. Entonces, cuando discutís de política en la televisión, discutís, en el mejor de los casos, de estrategia electoral o de táctica. No estás nunca discutiendo sobre problemas de fondo. Cuando discutís sobre, por ejemplo, una cosa que es muy común en los programas de televisión, cuando discutís sobre política, discutís sobre la medición de imagen de los distintos candidatos, ¿no? O sobre las jugadas mediáticas que construyeron en la última semana. No vas a conseguir nunca que la discusión pase en términos de cuáles son los no sé, factores de poder que se han puesto en riesgo a partir de determinada medida de gobierno. Directamente eso aparece oculto en el debate público. Y yo creo que eso es una responsabilidad compartida entre los medios de comunicación, los intelectuales, la academia también está ausente, porque uno podría decir también hay una ausencia de la universidad pública, digamos, para proponer ejes de discusión alternativos. Creo que obviamente también todo el cuerpo intelectual de la Argentina está en deuda con esto, y obviamente el Estado. O sea, yo espero que algún día haya un Estado que se tome como política pública, como política de Estado, la necesidad de contribuir a que existan alternativas, incluso al proyecto que eventualmente esté gestionando la administración en ese momento. O sea, en algún momento se había pensado la posibilidad del INCAP o de otros espacios de formación y de construcción de liderazgos políticos, digamos, desde el Estado para favorecer y facilitar la aparición de alternativas y la construcción de una alternancia. Hoy eso está vacante, no forma parte ni siquiera de las prioridades de la discusión en la Argentina. O sea, la necesidad de darle más densidad institucional y teórica a la política argentina no es parte de los temas de agenda. Bien, interesante, ahora aclaremos. Sí. Todo esto está oculto, a no ser que mires Economía 4D, donde acá hablamos de estas cosas de las que está hablando Leandro, que en otros medios no se hablan. A ver, la página es yomevendo.com, firmado Agustín Datelis. Si no, nos vendemos nosotros. Muy bien, muy bien. Sonia Leso, tema docente, ¿sí? El juego se repite, la película se repite, y me refiero al juego víctima-victimario. Creo que interpretás lo que quiero decir. Ustedes realizan paro y en definitiva son los victimarios cuando sabemos que la pérdida del poder adquisitivo
del salario de los docentes quedó muy por debajo de la inflación el año pasado y parece que quieren arrancar como haciendo un olvido de lo que ocurrió el año pasado. Esta es la síntesis y qué otros elementos más se agregan. Obviamente el tema de la inversión en educación es otro elemento y si recordamos lo que pasó el año pasado en Moreno, ¿no?, en provincia de Buenos Aires. Sí, dividir la discusión en dos partes. Primero, en el caso de la paritaria nacional docente, el hecho de que este gobierno, desde hace 2 años, no convocara a la paritaria nacional docente ha generado de forma brutal, ha generado que hubiera una baja de la inversión educativa, no solamente lo que va a salario, sino también de la inversión educativa nacional, que tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con edificios escolares, con condiciones de trabajo, con la famosa medida de los 3.000 jardines de infantes, que todavía los estamos buscando. Ahora mañana vamos a sacar un informe económico de una investigación de Cetera, donde está desmenuzado muy claramente que ese anuncio por un lado y la realidad por el otro, ¿no? O sea, quiero acá hacer una interrupción y trazar un paralelismo. Así como una serie de anuncios vinculados con la inflación, vinculados con la generación de puestos de trabajo, vinculado con el sector automotriz, que fue el tema económico del día, que para el 2023 se iban a fabricar 1 millón de unidades. También lo mismo ocurre con el tema de los jardines de infantes, los colegios y la infraestructura. Y de hecho, ellos prometieron, hay que recordar las promesas de campaña con respecto a educación. Prometieron que un docente tenía que ganar un salario digno, prometieron que iban a construir escuelas, prometieron que con los trabajadores y trabajadoras no íbamos a pagar ganancias, prometieron mantener, en el caso nuestro, mantener toda la legislación vigente. Ellos hace 2 años que el ministro Finocchiaro, que acá aparece en la foto, en la pantalla, por decreto anuló una ley del Congreso, es decir, un decreto del Ministerio de Educación vulnera una ley del Congreso de la Nación, votada por amplísima mayoría. Entre ellos, muchos de los que después fueron funcionarios del gabinete tanto de Vidal como de Macri o de Finocchiaro, votaron esa ley. Hoy lo que se ve es que nosotros estamos yendo de una manera verdaderamente grave a una situación muy parecida a la que vivimos en los 90. Bien, y la pregunta, es decir, sí, maestros sí, y maestras que están sin llegar a la línea de pobreza. Bien. Y esto verdaderamente es grave. es gravísimo, es gravísimo. Un tema para que la gente entienda el conflicto. ¿Cuál es el eje principal del conflicto ahora, del no inicio de Tiene clases? 2 ejes. Sí. Primero, Infraestructura lo mencionamos. la obligación del gobierno nacional de convocar a paritaria nacional para resolver los conflictos de cada provincia. Segundo, que haya paritarias en las provincias. Hoy hay 18 provincias. Hoy, el segundo día de paro, con un cumplimiento total a pesar de la propaganda oficial, hay 18 provincias que todavía no cerraron las paritarias provinciales. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no hay ley de financiamiento ni paritaria nacional docente. Clarísimo, clarísimo. Pasamos a la otra parte del estudio, sí. Bueno, vamos a hablar de política. A ver, ¿qué condimento faltó agregarle? Por ejemplo, bueno, tenemos varios. Esper por un lado, Lilita Carrió por el otro. Los dos parece que esta semana se enojaron con Labaña, con Roberto Labaña. De alguna manera lo han descalificado bastante mal. Y la pregunta para ambos, ¿estamos en un escenario de polarización igual que el año 2015? Bueno, eso lo dirá la PASO cuando llegue, ¿no? Desde el punto de vista cultural, sí, no me cabe ninguna duda. Hay una polarización y esto creo que tiene que ver además con lo que mencionaba antes, con una vocación, digamos, de parte de hacer una estructura binaria, ¿no? De pasto-pollo, digamos. Tipo la clase turista del avión, ¿no? No hay alternativa. Llega la hora de comer y hay eso, digamos. Para lo otro estará business, pero no estamos en business. Entonces, creo que eso genera un tema, digamos, porque nosotros mencionábamos que el gobierno, yo creo que el gobierno deliberadamente está planteando, como hemos visto, una suerte de plebiscito. Una elección se supone que es una convocatoria para juzgar un gobierno y decir, bueno, va bien, va mal, sigue, no sigue, etcétera.
Pero como planteado en esos términos, creo que al gobierno se le complicaría, lo está planteando como un plebiscito entre 70 años, toda una cuestión casi que sería para un seminario universitario más que para una convocatoria electoral. Ahora, el tema es que esto parece tener una respuesta especular y convocante. Yo creo que ahí entramos en una discusión, porque que no se ofenda a la gente religiosa. La gente religiosa es religiosa porque en el momento que es religiosa no razona. No estoy planteando que está mal lo que hace. Da un salto de fe, cree. Sí, creer en lo que no se ve. ¿Por qué crees que Dios es uno y trino a la vez? ¿Qué sé yo? Porque sí, digamos, porque creer creo en lo que no eso. se ve. Entonces, el punto es que esa lógica, en todo caso, es respetable para el universo de las creencias individuales. Cada uno es dueño de creer en lo que le parezca. El terreno de la política es otro. Que involucra, y lo mencionó Leandro hace un rato, involucra el razonamiento, la discusión, la compulsa, la disputa y también la administración. Nunca en una sociedad vas a suprimir el conflicto, pero vos tenés que administrar esos conflictos. Por supuesto que siempre es más fácil plantear la discusión alrededor de grandes cuerpos normativos, etcétera. Pero me parece que el gobierno llega a eso no por una alteridad, llega por una vocación de la discusión teórica, llega por el fracaso. Ahora, ojo, que ese fracaso no empantane la idea de también analizar críticamente, digamos, la parte anterior. Aquellos que tenemos a lo mejor más vocación de una presencia del Estado, de lo público, etcétera, tampoco podemos, me parece a mí, ampararnos en esa misma lógica para no discutir las cuestiones que hay que discutir. Que en la sociedad evidentemente hay una puja de distribución de ingresos, que este gobierno tiene un claro sesgo, no solo ideológico, sino de clase. Me parece que es muy difícil rehuirlo como un dato de la realidad. Ahora, me parece que hay que plantear cuáles son los elementos en los que como sociedad, como dirigencia, etcétera, se viene, digamos, funcionando mal para que la Argentina, que es, a ver, vos y yo compartimos la querida pasión por River Plate. Cuando River Plate se fue al descenso, no podíamos creerlo, porque vos decías, River tiene todo para pelear el campeonato, no para irse al descenso. ¿Por qué la Argentina se va al descenso? Bueno, en ese caso puntual había un técnico, JJ, que era un desastre, y un presidente que lo había hecho todo mal. Eso es Cambiemos, JJ y Pasarela, digamos. Ahora, habían pasado algunas cosas previas que también explicaban la debilidad institucional de River Plate y la pérdida de la categoría. Entonces, obviamente, en una elección es una elección, es una competencia, es una disputa. Ahora, en algún momento lo que vas a necesitar son puentes, porque cuando vos dividís una sociedad desde el lado que estés, pero sobre todo, después es muy difícil gobernarla. Acá no es cuestión solamente de crear trincheras, porque vos después vas a tener que gobernar sobre esas trincheras. Y no es tan fácil desandar el camino. Y ahí te llevo, Gustavo, yo siempre digo las salidas políticas y creo que la salida va a tener que ver con la convocatoria a un gran consenso. No sé si compartís, pero si no, no se sale de esto. Ahora, la polarización. El gobierno actual no llamó nunca a un consenso. El gobierno anterior terminó con muchas puertas cerradas. Digo, ¿ves la posibilidad de que sea quien sea el que se imponga en esta lógica de grieta, termine convocando ese consenso necesario? Mirá, el escudo de Chile dice, ¿no? Por la razón o por la fuerza. Bueno, ¿vas a llegar por la razón o vas a llegar por la fuerza de una crisis que va a ser tan machaza que te va a obligar, digamos, a consensuar determinados elementos? Es decir, la falta de sustentabilidad de la situación de la Argentina la conocemos de memoria. No podemos, por más que tengamos toda la vocación del mundo de pagar los compromisos, no podemos. Y tampoco podemos seguir haciendo frente. Fíjate qué paradoja. El Fondo Monetario Internacional vino hace 2 semanas y dijo, che, ¿y la reactivación? Hasta ellos están preocupados por la reactivación. Por supuesto que están preocupados por la reactivación, por el tema de la recaudación, el déficit, cómo vamos a pagar. Digo, desde distintos lugares, lo que se está observando es que cualquiera sea el escenario post 10 de diciembre, requiere determinados consensos. Ahora, que nadie piense que el consenso es una suerte de tomarnos todo de la mano. A mí las apelaciones a la unidad nacional y todo eso me parece guitarreo. Acá es otra cosa. Tiene que ver con determinadas políticas de Estado y ver de alguna manera cómo rompemos
una suerte de empate hegemónico que hay en la Argentina desde hace mucho tiempo, eso sí viene de hace muchas décadas, en la cual cada parte tiene más la capacidad de neutralizar que de ejecutar lo propio. Y eso no es que se resuelva solo con voluntarismo, requiere de voluntad política, requiere de tener claramente definido qué tipo de cosas querés hacer, pero también de, necesitas de dirigentes que dirijan. Yo cuando escucho que digo, no, porque fulanito es referente, menganito es referente, ¿qué es ser referente? Yo quiero alguien que me... describir una realidad es relativamente sencillo. Postular una realidad es más complejo. Yo quiero dirigentes que convoquen postulando una realidad y por supuesto también el cómo, porque en última instancia la discusión de la política no se da cuando describís el objetivo, sino cuando propones los instrumentos. Ahí es donde está la discusión. Bien, Pablo, vamos al electorado. Tenemos un núcleo, escuchamos el discurso de Mauricio Macri, va dirigido a un núcleo duro, y si podemos ver imágenes sin audio del discurso y demás para que ustedes agreguen algún dato en cuanto a la forma, la arenga, dirigido a su núcleo duro, escuchamos y vemos a la oposición también, que de alguna manera tiene su núcleo duro, el público en general. A ver, causas judiciales, lo comentamos acá fuera del aire, perdidos todos ya con nombres, apellidos, jueces, fiscales que tienen que no se presentan en otro juzgado, que van a pasar la causa y demás. El tema de haber introducido, por ejemplo, en la diatriba, la situación judicial. ¿Cuál es la lectura del público en general? Ya, si vamos a una regla de la comunicación, tanta sobreinformación lleva a la gente a una sobresimplificación de lo que están viendo de la realidad. Mira, yo creo que eso es un aspecto de la realidad que sucede. Me da la sensación de que hoy estamos hoy decían esto de la crisis de la política. Yo no comparto tan plenamente eso. Yo creo que hoy estamos en un proceso, sí, de bastante politización. Yo creo que hay mucha discusión. Hoy vos vas a la carnicería y se discute, vas a donde vayas, se discute política. Ahora, ¿cuáles son las canalizaciones partidarias de fuerzas respecto a eso? Bueno, ahí hay un poquito más de discusión. Digamos, si bien, como vos decías, tenemos dos núcleos duros, Cambiemos y Unidad Ciudadana, alrededor del 30% en general, después me parece que hay otros sectores políticos que les cuesta articular un discurso para romper esa polarización. Me parece que, un poco lo que Gustavo decía, también Leandro, me parece que hay ahí un problema de, uno podría decir, proyectos, de ideas, ¿sí? De claridad de ideas. Yo creo que se impone la polarización porque hay dos proyectos relativamente claros, digamos, ¿no? Si bien Cambiemos con todos los problemas que tiene, pero es claro, o sea, Macri le habla a su público y su público recibe ese mensaje y acepta, ¿sí? Acepto estar en crisis porque quiero discutir contra el populismo. El kirchnerismo hace una referencia a un pasado reciente, donde intervención del Estado, no, queda claro. El resto de las fuerzas, bueno, y salvo el Frente de Izquierda, que también tiene un mensaje claro, pero bueno, obviamente minoritario en términos de ese electorado, el resto me parece que cuesta mucho romper esa polarización porque no queda claro en las posiciones. Digamos, cuando uno analiza el discurso de Massa, no queda tan claro dónde es opositor, dónde es oficialista, dónde está de acuerdo, dónde está... y siempre cuando el discurso oscila en esos términos, termina perdiendo un poco de credibilidad. Me parece que en el caso de La Baña, bueno, tiene un potencial un poco más fuerte. Digamos, me parece que entre Massa y La Baña hay un cruceamiento de tendencias, uno descendente y otro ascendente, y bueno, y después me parece que lo que planteaban hoy de Espert, Olmedo, me parece que bueno, obviamente eran fuerzas que claramente no iban a poder. Para cerrar con ambos. Pero digo una solita, ¿vos creés que si la expresidenta Cristina Kirchner se termina, todavía no sabemos si va a ser candidata, si termina siendo candidata, ¿Roberto Labaña también va a ser candidato o se corre de un esquema así? Mirá, eso es una discusión que tendrá que dar el peronismo al interior. Yo creo que, desde lo que analizo, yo creo que Unidad Ciudadana va a llevar de candidato a Cristina Fernández de Kirchner, y me parece que creo, que va a haber hoy está claro que va a haber una tercera lista. Yo creo, o sea, los datos que nosotros tenemos es que esa fuerza es minoritaria. Bien. Ahora hay que ver cómo se va transcurriendo la discusión. Paramos pero cortito. A ver, un periodista, digamos, afín al gobierno, mira qué prolijo que soy en mi terminología,
Dice, para sintetizar todo lo que discutimos acá, ¿sí? Billetera mata la ética, así fue el título. Estamos hablando de la situación económica, el escenario electoral y lo que estamos viendo, los discursos presidenciales, que es el ejemplo de la ética. Eso prende en este electorado donde no es el núcleo duro ni del peronismo, kirchnerismo, ni el núcleo duro del macrismo. Parece que es una simplificación, como si toda la ética estuviese de un lado y toda la heladera del otro, ¿no? Bueno, pero ojalá todo fuese tan fácil en la vida Yo entiendo, todos tenemos una necesidad, y sobre todo en la televisión, los medios, a simplificar una realidad que es compleja. Pero en términos generales me parece que es mucho más complejo que eso. Cuando yo hablaba de postular una realidad, bueno, el gobierno, bien o mal, algunas ventajas tiene por ser gobierno, pero tiene candidato a presidente, a gobernador, a jefe de gobierno, tiene un programa económico que es horrible, pero tiene un programa económico y tiene una promesa tipo naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar y llegar a todas las cosas, etc. Tiene eso. Bueno, del otro lado, vos tenés que construir una esperanza, tenés que construir los candidatos y tenés que empezar a decir, bueno, yo quiero tal cosa. Es cierto que tiene un nivel de complejidad, pero también en tiempos electorales tenés que comprimirlo de tal manera que te entre en un mensaje en ascensor, el mensaje en un viaje en ascensor. ¿Qué quieren hacer? ¿Se acuerdan cuando en un momento era revolución productiva y salariazo? Bueno, vos tenés que tener mucha fuerza, pero para eso tenés que tener muy claro qué es lo que proponen. Entonces, bueno, ahí creo que es lo que se va a poder debatir. Si hay un futuro distinto a este que se propone, que se pueda formular correctamente. Y me parece que eso puede romper esas antinomias y billeteras y heladeras y todas esas cuestiones que me parecen que están más pensadas en la táctica del día a día que en otra cosa. Bien. No, Leandro, quería decir algo. Me están mirando. Está buena la metáfora de naranjo en flor, porque ¿cómo termina? Partir. Y al fin andar sin pensamiento. Claro. Lo que quieren es eso, que al fin andemos sin pensamiento. Pensé que era porque después amar, después partir. Después partir y al fin andar sin pensamiento. Bueno, cerramos nos quedamos pensando con eso. Un cierre tanguero le metimos al programa de hoy. Gracias, Sonia. Gracias a todos muy amable, por haber estado acá esta noche. Y bueno, la semana que viene. La semana que viene vamos a ver con qué nos encontramos. Hoy el dólar 43,5. La semana que viene no sabemos. Dios dirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.